Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de recibir palabra de verdad, de recibir eso que nos llena, Señor, que es de tu espíritu, pues tu palabra dice que las palabras que nos has hablado son espíritu y son verdad y son vida. Entonces, gracias porque por medio de ellas, Señor, a través de la fe, vivimos. Y te pedimos, Señor, que la paz de Cristo esté en nosotros, que su plenitud esté en nosotros, que lo que tengamos que vivir, Señor, sea en Cristo Jesús, siempre y siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchachos, antes de empezar el devocional como tal, antes de empezar con los temas acá principales, me gustaría tocar un tema nada más, porque ayer estaba justamente hablando de eso con alguien y me pareció importante tocarlo. Y es sobre el tema de estar bien o estar mal, no en el aspecto de estar correcto o incorrecto, sino de estar bien o estar mal. Y me refiero al término de sentirse bien o sentirse mal. Y esto es algo que sé que de alguna manera, y a mí me ha entristecido mucho verlo en el pueblo de Dios, como que la gente no logra entender la paz de Dios. Y es normal, dice la escritura misma que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero a lo que yo me refiero con no entenderla es como que la gente no llega a comprender cómo estar en paz delante de Dios. Y siempre está buscando metas imposibles o incluso de alguna manera está buscando algo diferente, algo nuevo, algo que no es específicamente lo que está Dios esperando de cada uno. Ya que voy con todo esto. Yo sé que no es cosa fácil para muchos, sobre todo la vida. No es un término bueno, se hace esto y se hace aquello y se acabó. Y a veces parece muy sencillo, por ejemplo, para mí decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no, conforme a la palabra. Y a veces pareciera que es muy sencillo decirlo y hacerlo es súper difícil. Y es verdad hasta cierto punto. Es sencillo decirlo, es difícil vivirlo. Ahora bien, nadie que crea en el Señor y que esté consciente de su verdad debe enseñar lo que no vive. Entonces, porque si no es juzgado por ello mismo. Entonces, sé que yo no soy capaz de entenderlos a todos, ni tampoco tendría por qué, pero quiero que comprendan que realmente entiendo que no siempre es fácil, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Para que no tengan temor, vamos a decirlo así, de si un día tienen esta oportunidad o esta situación más bien, si tienen esta situación en algún momento de no sentirse del todo bien, puedan preguntar o acercarse o platicar, porque a veces tratamos como de pasar las cosas por nuestra propia cuenta y en muchas ocasiones pensamos que tenemos que estar bien, o sea, que es obligación estar bien y si no estoy bien entonces yo estoy mal. Y no solamente en sentir, sino estoy mal en mi forma de ser, ¿no? Vamos a decirlo así. Y no siempre es así. A veces sí nos falta comprensión, a veces sí nos falta fe, a veces sí nos falta el hecho de confiar en Dios. Pero en muchas ocasiones el simple hecho de que una persona te diga ten fe a lo que Dios dice, te puede dar un poco más de tranquilidad. Y sé que no es mucho, pero a veces es necesario. Entonces, lo que sí quiero que me entiendan es, no, aunque sería genial, en general sí, yo espero que algún día alcancen esta situación de estar con el Señor y estar en paz aún en la tormenta, pero al principio no es fácil, es un proceso. No quiero que se sientan mal por sentirse mal. Quiero que al sentirse mal busquen a Dios. Busquen y entiendan que en Dios van a tener la paz. Y no es algo que se tiene que hacer como, o sea que me tengo que poner a orar y a leer. No hay una fórmula que te lleve justamente a esa paz. Es Dios quien da la paz. Eso es algo que solo Dios puede hacer. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Seguir esforzándote por hacer lo que es correcto delante de Dios, sin alterarte cuando no lo consigues, porque tienes que entender que Dios trata con tu vida, trata con tu corazón y hay procesos que tienes que vivir. El entendimiento puede ser inmediato, sí,
si estás dispuesto a no endurecer tu corazón. Pero la acción de vivir la vida en Cristo es un proceso completo. La misma escritura dice que Él nos irá perfeccionando hasta que Él venga. Entonces, si tú lo que sí tienes que hacer es buscar apuntar a Cristo, tratar de ser como Cristo, tratar de llegar a tener o a andar en perfección como Cristo. ¿Por qué? Porque así lo dice su escritura. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero tienen que entender que si no se consigue es normal. ¿Por qué? Porque Él nos irá perfeccionando hasta el día que Él llegue. ¿Cuándo qué? Cuando lo corruptible, que es nuestra mente, se vuelva incorruptible, y cuando nuestro cuerpo, que es mortal, se vuelva inmortal. Porque hasta entonces no vamos a poder ser como Él en su totalidad, sino que en el corazón tenemos que empezar a andar como Él. Que nuestro corazón aborrezca el mal y ame el bien, y tengamos paz en Él. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que estar consciente de que no importa lo que pase alrededor, esté bien todo o esté mal todo, si yo estoy bien con Dios, eso es suficiente para estar bien. Y es un término que no se consigue hasta que uno empieza a conocer un poco más de Dios. Yo por eso insisto mucho con la lectura de la palabra, porque entre más uno la lee, la entiende, la recibe y la toma como una verdad de vida, es más sencillo, mucho más sencillo el hecho de alguna manera vivir. Es más sencillo el hecho de vivir y de entender cómo son las cosas. Porque sí, claro que tenemos que tratar de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, pero cuando no somos perfectos, nos acercamos a Cristo para que Él nos perfeccione. Solamente podemos andar en lo mejor que podemos hacer. Se acabó. Si yo tal vez no soy suficientemente amoroso, ¿qué tanto amor puedo dar? Eso dalo. Dalo lo que puedes. No trates de hacer lo que no puedes, porque lo que no puedes, Dios no te lo va a exigir. Dios te va dando más capacidad entre más vas dando de lo que tú puedes dar. Entonces, sí es importante que seas dadivoso, por ejemplo, pero según la capacidad de cada quien. Incluso la escritura dice en cuanto a la fe, según dio Él una medida de fe a cada uno. Entonces, no necesitas mover montañas, necesitas que lo poco que crees lo creas firmemente, porque a veces queremos tener una fe tan inmensa que nos agobiamos cuando nuestra fe falla, y es normal porque tu medida de fe no es tan grande. A lo mejor, por dar un ejemplo, hay gente que tiene la fe de que en una oración y en el nombre de Cristo Jesús se cura, y tiene esa fe, y esa fe lo lleva a que suceda. Pero a lo mejor yo no tengo esa fe y me atormento a mí mismo y digo, no, yo tengo que tener la fe para que Dios me vaya a curar, y como no tengo una fe firme porque quiero tener una fe que no tengo, lo único que provoco es que de por sí no me cure porque no le creo, y segundo, me atormente por no poder creerle. Ahora bien, tal vez yo tengo la fe de que si voy al doctor, Dios va a dar sabiduría al doctor para entender lo que tengo, Dios va a dar poder al medicamento para sanarme. Entonces tengo que tener esa fe firme. Tal vez yo no tengo la fe de que me va a llegar el dinero de la nada, que necesito, pero tengo la fe de que si me pongo a trabajar, Dios va a prosperar y bendecir mi trabajo. Hay un nivel de fe en cada cosa, pero cada nivel de fe tiene que ser firme. Es como si el día de mañana yo trato de cargar 20 kilos aquí en el brazo, así como un, creo que se llama curl de bíceps. No lo voy a poder levantar. Aunque lo tenga en la mano y lo quiera levantar, no voy a poder. Porque como máximo a lo mejor yo levanto 15, no 20. Pero si yo levanto 15 y puedo levantarlos, voy a conseguir hacer la acción. Es exactamente lo mismo con la fe. La fe que tú tienes tiene que ser firme. La tengas como la tengas. En lo que tengas fe delante de Dios. Pero si tú tratas de tener más fe, de tener un concepto más grande del que tú realmente tienes, de ti mismo, lo único que vas a provocar es
que veas cómo no puedes levantar esos 20 kilos y te frustres. Y no debería ser así, porque de verdad que muchas veces entra esa cuestión de, es que no le tengo fe al Señor. No, si le tienes fe, según la medida de fe que Dios te dio, pero tienes que tener conciencia de hasta dónde llega tu fe. Incluso en cuanto a la profecía, la Escritura misma dice, háblese conforme a la medida de fe. Habrá gente que profetiza, pero profetiza con mucha fe, no que esté diciendo cosas que él quiere que sucedan, no, que le crea al Señor lo que sea que Dios quiere tratar con él, y Dios le permite tener una gran profecía, por decirlo así, no sé, un don profético muy grande, pero también hay el que no, y es como más en chiquito, más cosas sencillas, y Dios también le da ese poder, pero cada uno conforme a la fe que Dios mismo le dio. Acuérdense que incluso con los varones que les dieron un talento, a uno le dio un talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5, según la capacidad de cada uno. ¿Qué hubiera pasado si el de 2 talentos hubiera querido conseguir 10 talentos? Le hubiera sido imposible. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Consiguió 4 en total. Consiguió los 2 que tenía más otros 2. ¿Qué hizo el de 5? Tenía 5, consiguió otros 5. Cada uno, conforme a la capacidad que Dios le dio, tiene que actuar. Es como si el día de mañana, y esto ya se los he hablado antes, yo tratase de llegar a millones de personas. No fue lo que se me dio. Y si yo me alterara, me preocupara, me estresara porque no llego a las millones de personas que llegan otras personas, simplemente estaría ignorando que no fue lo que se me dio. Y yo mismo me estresaría, yo mismo me frustraría, yo mismo no tendría paz en Cristo. Pero entiendan, Dios exige conforme a lo que nos dio. Él te dio, por ejemplo, la capacidad de hablar, te va a exigir que hables. Pero si no te dio la capacidad de hablar, no te lo va a exigir. O sea, imagínense un mudo que trata de hablar y dice, ¿por qué no puedo hablar en su propio interior si tengo que hablar del Evangelio? A ver, no te dio esa capacidad. ¿Por qué te tendrías que atormentar a ti mismo sobre eso? No, esfuérzate en lo que Dios sí te dio la capacidad. Ahora bien, todos tenemos capacidad de hablar. Esa cuestión de tener un pánico escénico, de tener otras cosas, eso ya es otro tema. Pero sí, porque seguramente alguna persona dirá, bueno, yo no tengo la capacidad de hablar. Sí la tienes, todos tenemos esa capacidad. El detalle está en otras cuestiones. Ya tocaré esos temas. El punto aquí, y al que quiero llegar, es, si ustedes se atormentan con lo que no han conseguido, o con lo que no han logrado, o con lo que no pueden aún hacer, van a ignorar todo lo que ya hicieron, todo lo que Dios ya hizo en ustedes y toda la capacidad que Dios les dio. Porque no poder hacer una cosa no debería ser causa de tormento, sino de fe y de confiar. Señor, bueno, ahorita no puedo hacer esto. Te pido que me ayudes a poder hacerlo en un futuro porque quiero hacerlo para ti. Y también, en cuanto a los temas difíciles de la vida, es normal que una persona se atormente, que se duela, que se aflija. No se sientan mal por afligirse. La misma Escritura nos muestra dentro de Salmos cuántas veces no se afligió David. Y David tenía no solo fe, sino también un corazón conforme al de Dios. Pero ¿qué pasa con esa aflicción? Toda aflicción la llevaba delante de Dios. El detalle está en que él le tenía fe. ¿En qué aspecto? Cuando yo vaya prácticamente a desahogarme, a dar mi sentir delante de Dios, Dios es mi Salvador. Esa es la fe que todos deberíamos tener. Y es así, no tiene medida. Es una verdad. Entonces, al saber que Dios es nuestro Salvador, de ahí en adelante uno puede poner esa fe en acción. Pero bueno, principalmente lo digo porque hay mucha gente que se entristece demasiado por cosas como estas, que dice, oye, pues yo no he logrado esto, no he logrado aquello, no, todavía sigo con esto, sigo con aquello. Sí, es normal. No te rindas, sigue adelante, persevera, porque dice la Escritura que con la perseverancia se alcanzan esos frutos. Ya luego les mostraré ese versículo porque no sé si está en la Reina Valera o solamente es de otra versión, pero
por medio de la de perseverar, vamos a terminar viendo exactamente lo que Dios lleva tiempo queriéndonos mostrar. Pero hay que tenerle fe, hay que creer en Él y hay que tener conciencia que esa fe, sea la que sea, tiene que ser firme. Hay quien tiene fe que Dios le va a dar sabiduría directamente de la palabra. Yo soy uno de esos. Hay quien no. Hay quien piensa que Dios le va a prosperar su entendimiento al investigar. Investigue entonces. Conozca más. Pero no dejen que esa fe deje de ser firme. Porque si no, se me van a atormentar y se me van a entristecer y se me van a deprimir. Y no tiene sentido eso cuando en el Señor y cuando la palabra del Señor y el Evangelio en el Señor es en gozo, es en justicia, es en verdad. Entonces, no quisiera que estuvieran así cuando lo que tenemos que tener es gozo en el Señor. Pero bueno, dejando ahora sí ese tema de lado, empecemos con lo que viene siendo la lectura. Esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 6. Y dice de la siguiente manera: Habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, la sunamita, no sé si la recuerdan. Y dice, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Bueno, otro ejemplo ahí, ¿no? De donde puedas, no es vete a vivir a donde no puedes, siempre es a donde uno puede. Dice, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Y aquí vemos la primera cosa y la primera enseñanza que tiene mucho que ver con el título. Y es que Dios siempre tiene cuidado de los suyos. Ustedes saben el texto que de por sí dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Estos son los que conforme a su voluntad son escogidos. Ok, ¿qué más dice la Escritura sobre este tema? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Segunda carta de Pedro, de Santiago. Pedro, aquí está. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9, dice, porque si Dios no perdonó, y aquí nos habla un poquito de algunas catástrofes o situaciones que sucedieron peligrosas, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, sino que arrojándolos, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y aquí está la primera cosa a tomar en cuenta, sucedió esta situación, hubo un gran diluvio, pero, ¿qué dice? Guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, es una palabra curiosa, por la nefanda conducta de los malvados. Y ahora sí dicen entre paréntesis, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación, creo que en otras versiones dice de prueba, de la prueba, dice, sabe librar el Señor de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En otras palabras, Dios siempre tiene cuidado de los suyos, de los que andan en rectitud, de los que aman a Dios. Porque, retomando un poquito la conversación del principio, a lo mejor yo no soy capaz de ser súper amable, pero la amabilidad que tengo la empiezo a ejercitar, que esto ya lo he hablado antes, que la justicia, la verdad y todo eso se ejercita. ¿Cómo se ejercita? ¿Cómo se hace crecer la justicia? ¿Cómo se hace crecer la bondad? ¿Cómo se hace crecer? Practicándola. Si yo no soy capaz de dar
10,000 pesos de golpe a una persona, aunque tenga el dinero, ¿cuánto soy lo que soy capaz de dar? No, pues 100 pesos, dalos, pero no retengas tu corazón, y si te sientes ahí como que medio, esfuérzate, dalos de corazón, y en el nombre de Cristo, tenga. Y va a llegar un momento en el que ya dar 100 pesos no te cueste, sino que ahora ya vas a poder dar más, claro, a los que tienen la capacidad. Yo, por ejemplo, como mucho a veces puedo dar 10, 20 pesos a las personas que veo en la necesidad. Pero ese es el punto, y al menos ese es el concepto al que quiero que lleguemos. Que nosotros tratemos de hacer y andar en el 100% de nuestra capacidad en la justicia de Dios. No tratemos de llegar más allá, así que sí es importante que nos autoanalicemos, porque si nos autoanalizamos vamos a determinar cómo somos, qué capacidad tenemos y qué es lo que hay que trabajar todavía para seguir creciendo en el Evangelio, para seguir creciendo en la verdad, para seguir creciendo en la piedad, para seguir creciendo en la justicia. Ahora bien, a estos que de corazón tratan de andar rectamente delante de Dios y vivir una vida justa delante de Él, Dios sabe librarlos de las dificultades. Yo les doy un ejemplo de lo que acaba de suceder hace no mucho tiempo. Hace poco hubo una dificultad en cuanto a la sequía. Había una sequía aquí en la zona en donde yo estuve, pero esto se los llegué a comentar. No hubo necesidad de que yo tuviese que sufrir escasez de agua, porque gracias a Dios nunca me faltó ni en el agua de la casa, ni tampoco la de beber. Y esto pasa en muchas ocasiones y en muchas dificultades generales. Dios nos permite tener, a pesar de las dificultades que están pasando alrededor. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces nos alteramos por las situaciones que están sucediendo alrededor y eso nos quita la paz. Pero en realidad deberíamos estar conscientes de que Dios sí protege a los suyos. Así como a esta mujer le dijo, vete. ¿Por qué? Porque viene un hambre en la tierra, y esta mujer se fue y no sufrió el hambre. De la misma manera libró a Noé de no sufrir el diluvio, y de la misma manera libró a Lot de no sufrir la muerte en Sodoma, y de la misma manera te va a liberar a ti de no sufrir las consecuencias y la tragedia en general. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuidar a los suyos. Ahora bien, ¿qué pasaría si tuviésemos que vivir las consecuencias, si tuviésemos que vivir las dificultades, si tuviésemos incluso que morir? Bueno, la Escritura sí lo llega a mencionar. Mateo capítulo 10, versículo 27. Está un poquito antes. Mateo capítulo 10, versículo 27. Jesús hablando dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. El primer punto aquí es, no importa la dificultad, tú sigue proclamando a Cristo, ¿ok? No importa lo difícil, no importa lo complicado, tú sigue proclamando la verdad de Cristo en todos lados, donde sea. No dejes que nadie silencie, censure lo que es la verdad. Ahora bien, por esta misma cuestión, muchas veces vamos a estar en peligro, en odios, muchas veces nos van a aborrecer de alguna manera, y dice la Escritura, lo que os digo en tinieblas, decirlo también en la luz, dice, versículo siguiente, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ya les aclaro, Dios. Porque muchas veces pregunto esto, ¿y quién es ese? Y dicen, no, el diablo, no, Dios. Dios es el que tiene esa capacidad, ese poder y esa autoridad. Y dice, dice Jesús, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Bueno, aquí me voy a detener. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? No teman, que aún en las cosas más difíciles, Dios está con ustedes. Aún en las cosas más complicadas, Dios está con ustedes. ¿Por qué? Porque si los pajarillos no caen a tierra sin vuestro Padre, como dice Jesús,
De la misma manera, ustedes y yo, en las dificultades, en los problemas, en los momentos complicados, aún en ellos, no vamos a caer sin Dios en nuestra vida. Y esa cuestión tiene que estar clarísima en nuestro corazón y en nuestra mente para tener conciencia de que no vamos a caer porque Dios está con nosotros. Siguiente versículo dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto es algo de lo que veníamos hablando desde el principio de este texto. Y es que no podemos callar la verdad, ni podemos callar a Cristo. Por tanto, si hay una dificultad, si hay un problema, si hay alguien que no quiere escuchar de Cristo, no debe sernos impedimento para proclamar a Cristo como Señor y Salvador. No debería sernos impedimento para nada. ¿Por qué? Porque el que le confiesa delante de los hombres, y el que le confiesa delante de los hombres, no solamente es el que le confiesa en palabra, sino en hecho y en verdad. Es el que vive una vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Entonces dice, así que no temas, dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el negar a Cristo, aunque me voy a meter un poquito en otro tema, pero me es importante tocar ese tema. El negar a Cristo no solo se trata de un término de decir no creo en Jesús, no soy de Cristo o cuestiones por el estilo, sino más bien es el hecho de literalmente con nuestras acciones también negar a Cristo. Tito capítulo 1 versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo? Siendo abominables, o sea, en pecado, y rebeldes, no queriendo obedecer, reprobados en cuanto a toda buena obra, o sea, haciéndolo que es bueno mal o no haciéndolo directamente. Entonces, tengamos conciencia de estas cuestiones. Primero que nada, Dios no abandona a los suyos, nunca, ni siquiera en las dificultades más grandes, ni siquiera antes y después de morir. Dios no nos abandona. Él nos va a proteger, a cuidar en los momentos difíciles, y si algo tenemos que vivir, aún en eso no nos va a abandonar, sea fácil o sea difícil. Ahora sí que es incluso más poderoso su pacto que el del matrimonio, que dice que estarás con esa persona en las buenas y en las malas y en las peores. Bueno, Dios cumple eso siempre. Siempre va a estar contigo, siempre te va a proteger, siempre va a estar para ti. Sin embargo, si hay algo que tienes que vivir, lo tendrás que vivir, pero lo vivirás no solo y no sola, sino con la presencia de Dios en tu vida. Y si viene una dificultad y viene un problema grande, el primero que va a hacer algo por ti, ese es Dios. Va a proteger tu vida, va a proteger tu familia y te va a proteger a ti. Si hay un momento difícil, Dios te va a librar a ti. Pero si no lo hace, no te va a abandonar en ese momento difícil. Entonces, que sepamos que Dios sabe cuidar de los suyos y no los abandona en ningún momento. Esta mujer es un gran ejemplo de ello, pues le libró del hambre, de la dificultad. Incluso yo les he dicho el cómo procurar que nunca nos falten las cosas, y lo dice la misma escritura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Creo que está en Mateo 6, 33, 36, algo así. Para que lo tengan en conciencia. Entonces, Eliseo le dice esto a esta mujer. Obviamente esta mujer obedece. Dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y fue ella y su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Ella se había ido y dejó su casa, dejó sus tierras. Obviamente pudieron haberlas invadido, pudieron haber pasado muchas cosas. Y dice el siguiente versículo: y había
el rey ha hablado con Giesi, criado del varón de Dios. No sé si se acuerdan, este varón al que le terminó dando la lepra por haber conseguido, por haber puesto avaricia en su corazón y haber codiciado lo que el siervo Naamán de los sirios traía para regalar, y que al final de cuentas Eliseo no lo aceptó. Bueno, ese mismo. Dice, diciéndole, hablaba el rey con él, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. En el siguiente versículo dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo la había hecho vivir vino para implorar al rey por causa de sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las casas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Y aquí hay dos puntos que me interesa marcar. El primero, la importancia de dar con libertad nuestro testimonio. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nunca te avergüences de lo que Dios ha hecho en ti. Nunca te avergüences de dónde. Puedes avergonzar dónde estabas, pero no de cómo Dios te sacó de ahí. Nunca te avergüences de decir, yo estuve mal y Dios me salvó. Yo estuve triste y Dios me hizo feliz. Yo estaba enfermo y me sanó. Nunca te avergüences de decir las maravillas de Dios en tu vida, porque esas cosas pueden llegar a cambiarle también la vida a otra persona. No sé si recuerdan que hace poquito justamente leímos de este tema de los leprosos que justamente llegaron a un lugar donde estaban los sirios, pero que ya se habían ido porque habían huido procurando su vida, y que dijeron, no vamos a guardarnos más este tesoro, vamos a dar las buenas nuevas porque la maldad nos va a alcanzar. ¿Quién te dio permiso para subir? Bueno, un ejemplo que me dio mi mamá, porque hablábamos de este tema y me habló de esto en específico, dice, muchas veces guardamos el tesoro para nosotros mismos. Dice, muchas veces Cristo nos sanó, Cristo nos limpió de alguna enfermedad, y en vez de decirle a la gente, Cristo te puede sanar, Cristo te puede limpiar, compartiendo, ahora sí vamos a decirlo de alguna manera, el tesoro que hemos encontrado, decidimos callarnos y guardarlo para nosotros. Que no nos extrañe, me decía ella, que un día nuestra maldad nos alcance, justamente por no decirle a la gente qué tesoro fue el que encontramos en Cristo y que podemos compartir. Cómo Dios me dio paz, cómo Dios cambió mi forma de ser, cómo Dios me libró del pecado, cómo Dios me sanó de mis enfermedades, cómo Dios... Generalmente todo eso es algo que no deberíamos ocultar para nosotros mismos. No deberíamos solamente dejar eso para nosotros. No deberíamos decir, por ejemplo, bueno, estoy enfermo, voy a orar por mi enfermedad. Y luego ves a tu amigo enfermo y dile, ve al doctor. No, antes vamos a orar por tu enfermedad y luego vas al doctor. Porque Dios es el principal que se encarga de asegurar que las cosas funcionen o no. ¿Por qué? Porque así compartes el tesoro que Dios te dio prácticamente. ¿Qué triste? ¿Te me pones mucho feo, no? Últimamente, mucho feo. Entonces es bien importante eso. Y ustedes, al menos en mi vida, han visto, saben que no me gusta mucho hablar de mi vida porque pienso que el principal testimonio y lo más importante es la palabra de Dios, pero también han visto en mi vida cómo Dios ha prosperado en muchas cosas. Gracias a Dios no les he mostrado ahorita la gatita, pero ha ido mucho mejor. Ya ayer Naomi justamente la vio, ya anda caminando, ya come, que no comía, la tenía que obligar a comer. Cómo Dios no nos abandonó en cuanto al agua. En cuanto a lo económico, siempre ha prosperado. Justamente cuando necesito, Dios prospera de alguna manera para ayudarnos y que no nos falte. Entonces,
Todo esto se los digo no por mí, sino por la grandeza de Dios para, para Él, o sea, por lo grande que Él es, por lo misericordioso que Él es y cómo Él cuida a los suyos cada mañana, cada día y en cada una de las dificultades. Entonces, para no ocultar ese tesoro, tengan conciencia que Dios sana, que Dios da paz, que Dios da sabiduría, que yo no quiero que ustedes piensen que el conocimiento de la palabra que tengo viene de mí, sino de Dios, que Él es el que te permite vivir una vida en paz. Que esto yo es algo que como que a veces le cuesta mucho a la gente recibir, y es que Dios da paz. No que todo esté tranquilo y que todo esté bien, sino que esté bien o esté mal, tú estás tranquilo porque tú estás bien delante de Dios y Dios está bien contigo. Y eso es suficiente para saber que Dios te va a proteger de lo malo, y te va a dar lo bueno. Y si algo malo sucede, Él va a estar contigo y te va a dar paz aún en esa dificultad, aún en esa enfermedad, aún en esos problemas. Entonces, hay que compartir ese tesoro que Dios ha hecho en nuestra vida cada día, cada vez que se pueda. Y bueno, el segundo punto que me interesa tocar es uno que yo le llamé Dios quita, pero también da. Y empezamos justamente por un versículo de Job, que es como lo contrario justamente al título, y ahorita les voy a explicar por qué. Job capítulo 1, versículo 21. Job capítulo 1, versículo 21. No te vayas a caer, pequeño. Job capítulo 1, versículo 21, dice: y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto nos da a entender dos cosas. Una, no nos vamos a llevar nada, ni tampoco llegamos con nada. Segunda cosa, de la primera, antes, por lo mismo no debemos aferrarnos a nada, ¿no? Es que este es mi celular, y es que esta es mi camisa favorita, es que, ¿para qué te aferras? Si con nada llegaste, con nada te irás. No le des tanta importancia a lo material. Ahora bien, lo siguiente, el hecho de que si Dios te da algo y Dios te lo quiere quitar, deberías tener la humildad para darlo, porque también, y esto es algo que ya vamos a ir viendo, Dios tiene la capacidad de volvértelo a dar si tú le tienes fe. ¿Qué pasó con esta mujer? Esta mujer prácticamente perdió su casa y sus tierras. ¿Por qué? Por obedecer a Dios y huir prácticamente de la tierra para no vivir el hambre. Pero ¿qué pasó? Por la fe que le tuvo el Señor, Dios movió las cosas. Ustedes no crean que el rey estaba hablando con Giesi, justamente Giesi estaba hablando de esta mujer, y esta mujer llegó ahí por pura coincidencia. No, Dios movió las cosas para que se diera de esa manera. ¿Para qué? Para que cuando ella llegase no hubiese impedimento, no hubiese problema, no hubiese ninguna dificultad para que Dios le devolviese sus tierras. Claro, hay una cosa que también hay... Muchas veces nosotros nos detenemos en hacer algunas cosas por miedo, por falta de fe, por desconfianza. No sé, por dar un ejemplo, me siento enfermo, pero no, qué flojera ir a tal lugar, a tal doctor, porque tengo que hacer fila y luego a ver si me dicen y me mandan por un medicamento y luego mandan mandando por otro y luego mandan mandando por otro. Y perdemos la fe delante de Dios de actuar sin más. De actuar sin más, confiando en que Dios va a mover las cosas para que todo salga bien. Si hemos sido obedientes, si hemos creído en Dios, si hemos sabido que Él nos ama al final de cuentas. O a veces queremos comprar lo más barato por miedo justamente de comprar algo más caro, refiriéndome y aclarando aquí, haciendo un pequeño paréntesis, de lo necesario, ¿ok? Salud, comida, vestimenta. No de que, ay, no, yo quiero comprarme este videojuego, pero es muy caro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas necesarias, que son las cosas que Dios conoce y sabe que necesitas. Sobre esas cosas nunca deberías escatimar en los gastos, nunca deberías escatimar en lo que cuesta. ¿Por qué? Porque es necesario. Y Dios va a prosperar tu camino si tú le tienes fe.
Si necesito gastar en mi salud tanto, Dios va a prosperar y no me va a faltar. Si necesito gastar en tanta cosa de mi comida, Dios lo va a prosperar porque necesita y sabe. Mira, hiciste volar mi pluma. Sabe que necesito comer bien. Ahora bien, no voy a comprar una carne premium de 5,000 pesos cuando la comida de 200 ya es suficiente. ¿Okay? También quiero que tengan ese límite de no llevarse al extremo de, no, voy a gastar lo que sea para... No. Pero sí en que no se vayan por la patata podrida, por no querer comprar la patata buena que está del doble de caro, por ejemplo. Porque luego si se enferman, no les extrañe, no, es que lloré, pero ¿por qué no funcionó? Bueno, por la poca fe que tuviste para comprar lo que sí necesitabas. Porque te afanaste en que no, tiene que ser más barato, y luego te enfermaste, o enfermaste a tus hijos, o enfermaste tú mismo. Entonces, sí, va a haber cosas que podemos aprovechar. A mí me ha tocado agarrar muchas ofertas, plátanos a veces 2-3 kilos en 5 pesos, que no es ni $0.25 para el que esté en otro lugar. Pero cuando yo veo una promoción así, de 5 pesos, 2 o 3 kilos de plátano, y veo el plátano podridísimo, no lo voy a tocar. O sea, también tengo que ser consciente en eso. Pero bueno, decía, es la fe que tenemos que tener en el Señor, que si creemos en Él y actuamos según su voluntad, lo que Él nos quite, también nos lo puede devolver. Hay muchos ejemplos de ellos en la Escritura y ahorita los vamos a ir tocando. Pero vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 19, versículo 29, donde nos da un ejemplo de lo que hace Dios y de cómo devuelve el bien de tenerle fe o de seguirle. Mateo capítulo 19, versículo 29. Ahí se me fue la voz ahí. Mateo capítulo 19, versículo 29. Dice: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, por tenerle fe a Dios, por obedecer a Cristo, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y esto, que por cierto, no es solamente aquí donde lo llega a mencionar, sino también, quiero revisar a ver si lo puedo encontrar por acá, en Lucas o era en Marcos. Bueno, creo que es en Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 18. Permítanme, porque esta parte sí es importante. Lucas 18. Basta, pequeñita, basta. Ya vete para ahí. No sé nada. 18, capítulo 18, versículo 18. Aquí empieza, tal. Dice, aquí está, en el 29. Capítulo 18, versículo 29. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie, vuelvo a repetir, no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuántas veces me ha tocado, por ejemplo, a mí, el hecho de que a uno le digan, ¿no?, de que es una pérdida de tiempo esto, que no deberíamos estar haciendo esto, que no debería entregar mi tiempo a estas cosas, o que debería concentrarme, porque me lo han dicho, en algo más que no sea Dios? Cuando digo yo, es que no hay nada más que valga la pena más que Dios. Y si Dios me da tiempo después, me lo vuelve a regresar, me lo multiplica, gloria a Dios, qué bueno. Pero si no, yo se lo estoy dando por amor a Él. Y porque así lo hizo y así lo decidió para conmigo. Ahora bien, en este mismo término, quiero que entendamos una cosa. Lo que nosotros le demos a Él con fe, sea que nos lo devuelva o no, es una verdad que Dios lo puede regresar. Tal vez nosotros dejamos una relación por seguir a Dios, por concentrarnos en Dios de corazón, y Dios nos puede devolver esa misma relación
No me refiero a un matrimonio, porque un matrimonio sí quiero dejar claro que no es de que te vuelvas a casar o te dé más mujeres, no, ni tampoco más hombres, pero sí esa relación la puede volver a dar. ¿Por qué? Por hacer las cosas bien delante de Dios, por entregarse a Dios como es debido, por obedecer a Dios. Ahora bien, voy a dejar claro un punto. Fíjense cómo aquí dijo, deja madre, padre o mujer, porque el llamado no es para que la mujer abandone a su marido. Nada más lo quiero dejar en claro. Sí es entendible que si en algún momento el marido puede ser que no está queriendo, no en servicio ni en ministerio, sino que te está queriendo alejar de Dios, tú no te alejes de Dios. Pero sí es bien claro el punto de a quién está haciendo el llamado. Y esto lo quiero dejar en claro porque muchas veces he visto gente, mujeres, que se han divorciado de sus maridos por decir es que no ha apoyado mi ministerio. No hagan eso. No hagan eso porque el llamado no es así, ni es para ustedes en ese aspecto. ¿Por qué? Porque ni siquiera el hombre le dice que le va a devolver más otra vez en mujeres. Porque si les dice, por ejemplo, si abandona padre, madre, hijos, hijas, mujer, dice, no, en este siglo recibirá más padres, madres, hijos, pero nunca dice mujeres. Así que técnicamente la misma mujer es la mujer que siempre vas a tener, tu esposa. Y eso sí debería estar claro, y también con el esposo. Pero sí se refiere al tiempo. Estás dispuesto a perder esa relación por obedecer a Dios. Ahora bien, vuelvo a repetir, la mujer no fue llamada a abandonar a su marido. Al contrario, le dice, esto lo digo no yo, sino el Señor, la mujer no abandone a su marido. Y si lo hace, porque hay mucha persona que no quiere escuchar, y si lo hace, quédese sin casar. Y si se casa, y quédese sin casar o reconcíliese con su marido. No hay puntos intermedios. ¿Okay? Nada más quiero dejar eso en claro para que ninguna persona aproveche de mala manera la palabra de Dios. Porque luego, de verdad, ¿cuántas veces he visto esto? Mujeres que terminan divorciándose de sus maridos o alejándose de su familia por seguir un ministerio pastoral, seguir un ministerio de predicación, seguir un ministerio de evangelización, cuando a la mujer se le tiene llamado otra cosa. A la mujer no se le tiene el mismo llamado que al hombre. A la mujer sí le dice con claridad que tiene que encargarse de las labores de su familia. Es su familia la que ella se tiene que encargar. El marido, por ejemplo, no se puede encargar de las cosas del Señor si no tiene la seguridad de que su ayuda idónea está en casa cuidando a sus hijos. No puede, directamente tiene que preocuparse por dos cosas, no se puede dividir. Por algo Dios hizo una familia así. Entonces, que tengan conciencia de que el llamado es diferente para cada uno, ambos son iguales de importantes, pero cada uno con una labor diferente. Nada más quiero dejar ese punto en claro. Pero ahora sí, decía que si alguna persona deja lujos, deja casas, deja dinero, deja una vida social, deja un sueño por causa de Dios, Dios es capaz de devolver eso más y mejor. Y en el caso de esta mujer, le devolvió su casa y todos sus frutos desde el día que se fue. Y hay otro gran ejemplo. Abraham. Si vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19. 11, 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, perdón un segundo, ahí está. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, a quien Dios le había pedido. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Era lo único que tenía, era lo único que Dios le había dado, y aún así decidió volverlo a ofrecer a Dios porque Dios se lo pidió. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos,
de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham es un gran ejemplo de esta situación, en donde Dios pide, por fe, por confianza, por creerle a Dios, que abandones algo, que dejes algo, y que Él te lo va a devolver. Pero que conste, a ninguno de ellos le prometió que lo iba a devolver. A la mujer le dijo, vete a otro lugar para que no sufras el hambre. Cuando ella volvió a la tierra, ella no sabía si su tierra iba a venir, se lo iban a volver a regresar. Ella venía a rogar por ella, ella venía a pedir por sus tierras. Pero Dios ya tenía planeado el regresarle sus tierras y sus frutos. Y Abraham, Dios no le dijo, no voy a dejar morir a tu hijo. Él ya tenía una promesa. ¿Cuál era su promesa? En él te será contada descendencia. Entonces quiere decir que de alguna manera todavía tenía que llegar esa promesa. Pero él tuvo que abandonar esa promesa por fe en Dios y entregársela a Dios, confiando que si era necesario, aún de los muertos Dios se lo iba a devolver. Porque dijo, en él te será contada descendencia. Y aún no había descendencia, entonces él sabía que si Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, él mismo le iba a devolver a su hijo aún de entre los muertos. Y dice Pablo justamente, en Hebreos no lo dice Pablo, dice el escritor de Hebreos, lo que en sentido figurado sucedió, ya que pues, iba a matarlo prácticamente, y Dios le dijo, no, ¿sabes qué? Entiendo que temes a Dios, y no hubo necesidad de llegar a ese punto. Pero quiero que vean esa cuestión, como Dios, cuando nos pide algo, sobre todo cuando es una promesa que ya tiene a futuro, no debemos dudar en que Él es capaz de devolvernoslo aún de lo que nosotros pensamos que no puede ser devuelto. ¿Por qué? Porque le tenemos fe, y la fe agrada a Dios. Cuando obedecemos, cuando creemos, cuando actuamos sin miedo de perder lo que Dios mismo nos dio. Así que tengámosle fe, porque si Él te está pidiendo que abandones algo, que dejes algo, que tengas fe, ten fe, porque te lo va a devolver. No tienes la necesidad de sufrir 7 años de hambre para no perder tu tierra, cuando después de esos 7 años de hambre, por haberle obedecido a Dios, igual vas a recuperarla. Hablando del término de lo de la mujer. Seamos sabios, creámosle a Dios y obedezcamos a su voluntad. Soltemos lo que creemos que es nuestro y que Dios nos dio, con fe de que lo vamos a recuperar, porque el Señor mismo, ya desde antes seguramente nos lo prometió. Es importante que aprendamos a soltar trabajos que nos están perjudicando, sabiendo que Dios va a volver a recuperarnos y hacer en ese trabajo o en uno mejor lo que antes nos era difícil de entender. ¿Solo por qué? Por obedecerle a Dios. Antes de vivir esos 7 años de hambre, esas dificultades, esa desobediencia delante de Dios. Y ahí terminamos el devocional del día de hoy. Y ahora sí podemos comenzar con la oración y les estarán pasando los versículos de hoy. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, ayúdanos, Padre, a soltar lo que es tuyo, lo que tú nos diste, lo que sabemos que viene de ti y que tenemos guardados en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, ten en nosotros una fe firme, Señor. Sabemos que tú nos has dado una medida de fe. Permítenos tener esa fe firme, Señor, tener esa paz contigo, tener esa gratitud en ti, Señor. No dudar de ti, sino honrarte con nuestra fe y nuestra obediencia, Padre. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.